Personas, personas que tienen en las manos la magia, personas que la tienen en la cabeza, personas que usan magia blanca, personas que usan magia negra. ¿Usted qué opina? ¿Existen las brujas o no existen? ¿Es una realidad o solo es un mito? Y para quitarnos esta duda, tenemos el invitado del día de hoy en el Caldero del Mago. Yo soy Bralisol y me complace saludar al señor Cudberto Enríquez. Humberto. ¿Cómo Gracias por la estamos? invitación, muy bien. Excelente, excelente. Eh, ¿Existen las brujas en verdad? Pues de que existen, existen, pero lo que creemos de las brujas, pues más bien es lo que puede no existir. El tema de las brujas y la brujería es un tema muy, muy amplio, que muchos, bueno, ahorita está muy influenciado por la cuestión de las películas y demás, sobre todo un fenómeno que se dio en la década de los 90s, 2000s, de esa brujería anglosajona, más que nada anglosajona estadounidense, de las brujas con sombrero de pico, vestidas de Sí, negro, sí, sí. muy influenciada por películas como The Craft, esta película famosísima que es encantadora, la de, es que, ¿cómo se llama en español? The Craft, Jóvenes Brujas, Jóvenes brujas. Jóvenes Brujas, o la serie de Sabrina la Bruja Adolescente, o la serie ¿qué se llama? The Witcher. Eh, todos tenemos esa idea de brujas, pero en realidad, haciendo una historia y antropología de la brujería, eso solamente sería una faceta de las tantas que existen de las brujas. O sea, es que incluso hoy día, recientemente, hay un caso con redes sociales en TikTok. Se desató en esa época de la pandemia una como guerra de brujas. Decir, no, es que la brujería es esto, no, la brujería es así. En realidad, pues brujería es un fenómeno muy, muy amplio. Por ejemplo, había gente que decía que tú como bruja no podías hacer rituales católicos, que la brujería católica no existía, que porque el catolicismo lo prohibía, pero pues la historia demuestra que sí, o sea, Claro. la brujería mexicana es prueba de eso, o sea, la brujería real mexicana mezcla tanto cuestiones católicas o cristianas o cuestiones netamente paganas. Otro ejemplo viene siendo, por ejemplo, la santería, la regla Oshaifa o el palo, donde cuando eran esclavos estaba prohibido que adoraran a los orishas de forma pública, entonces los disfrazaban de forma de santos. Claro. O sea, y la gente que practicaba la regla hacía acciones tanto en la iglesia local como dentro de su propia comunidad religiosa. Entonces, hablar de brujería es un fenómeno pero muy, muy grande. ¿Será que estamos muy americanizados en el tema? ¿Será que estamos en pañales en el tema de la brujería? Sí y no. Lo que pasa es que más bien ahorita hay un boom por esto de cada vez que el mundo se hace más relativamente corto y más abierto, porque o sea, fenómenos como la globalización está afectando, o sea, y no solamente a México o al tercer mundo o vías de desarrollo, sino también al primer mundo. Otro ejemplo lo tenemos en Francia. En Francia cada día, con la inmigración cada vez más de africanos, de senegales y demás, hay un aumento tanto de, por ejemplo, la religión, ¿cómo se llama?, del Islam, está aumentando considerablemente. Incluso gente francesa le empieza hasta a tener miedo de que en un momento dado ya no haya catolicismo en Francia, sino haya Islam como tal. Y eso solamente es un ejemplo, porque también hay muestra ahí en Francia de prácticas de vudú, de prácticas de religiones netamente africanas, que por la migración pues están manifestando ahí como tal. Y sin embargo, Francia no ha perdido como tal su característica o su cariz netamente de esoterismo occidental, cuestiones como papus, cuestiones como la alquimia, pues, todo esto el rosacrucismo, etcétera, sigue manifiesto allí en Francia. Más bien, pues es que durante mucho tiempo, pues las redes sociales, y bueno, los medios de comunicación eran muy, muy segmentados. Y la comunicación o datos o información que se tenía sobre un tema, pues por supuesto también era muy, muy poca, muy relativa, muy especializada. Muchos temas de estos solo manejan solamente cuestiones como antropólogos o arqueólogos, historiadores o interesados en el tema, pero la gente común pues no sabía como tal. Sin embargo, cuando se dan estos procesos de globalización, sobre todo al final en la década de los 90 y los 2000, cuando empieza a dar este nacimiento, internet en pañales, poco a poco se empieza a liberar. O sea, ya me acuerdo cómo prácticamente nos organizamos porque encontramos un grimorio oculto en internet, en algún foro, que subían, no sé, el martillo de las brujas o que subían el grimorio de Armadiel o algo por el estilo. No, pues ya encontramos, por fin alguien subió información y era todo un logro. Hoy día te metes y hasta las mismas bibliotecas nacionales de tanto de Francia, de Estados Unidos, de las bibliotecas de diversas universidades han subido directamente escaneados, digitalizados, grimorios del siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, siglo XI. Pues la información cada vez está más cercana. Pero sin embargo, como bien dices, hay todavía un cariz muy fuerte de estos fenómenos
americanos acerca de qué es la magia. Ok. Fíjate que, pues por ahí anda un personaje que dice que tiene muchas cosas de esoterismo, de magia, cositas por el estilo. Tú eres un experto en el tema. Por ejemplo, las profecías de Nostradamus. Está considerado como un tesoro nacional en su lugar de origen. ¿Tú crees que se lo puedan prestar a alguien para que lo pueda estudiar? Sí, pero bajo ciertos requisitos y bueno, si esta es la persona que yo creo que esa dice que vivió en el castillo de Drácula o que Sí, se sí, trajo sí. o sea, eso es imposible totalmente así, como dicen los japoneses, no, de entrada, o sea, agarras una espada del castillo de Drácula, bueno, de entrada al castillo de Drácula es una propiedad privada, perteneciente a los descendientes de Drácula. Segundo, ¿cuál castillo de Drácula? Porque son tres. Uno, que es el de Bran, que es el más turístico y demás, y los otros dos que están en ruinas, o sea, es pura ruina allí. De hecho, está prohibido el paso porque se puede caer, hay peligro Claro. de que te haya pasado un accidente. En el caso de que se haya quedado en el castillo de Bran, se ha preguntado varias gentes porque le ha interesado pues, hacer la experiencia del turismo, ese turismo negro que existe, y la respuesta de los dueños dice que no te puedes quedar en ese porque, pues no, o sea, es su propiedad y nomás digamos que dan el acceso en el día y ya. Pues no, yo creo que no hay nadie que cuide en la noche o no han visto esa posibilidad económica. Claro. Entonces, pues como que para que te quedes en la noche a dormir, y sobre todo que no sé cuántos meses según se quedó allí, Sí, pues sí. no, o sea, no hay viabilidad. Segunda, para agarrar una espada y llevártela, pues no, o sea, Eh, tal vez se la pudo haber vendido, si es que hay pruebas de que se la vendió, claro. y es que también si se la quisieron vender, porque yo dudo mucho que por la misma derrama económica hayan querido la familia Drácula venderle algo a esta persona. Y visitar los archivos de Nostradamus, pues sí, pero a mí me saldrían dos dudas. Uno, ¿sabe hablar francés? Y dos, ¿sabe hablar francés del siglo XV? Porque es distinto. O sea, un historiador sabe bien que es constante que hacer lo que nosotros llamamos paleografía. La paleografía es, o sea, hoy día pensamos que los libros están escritos así por siempre, o sea, con llamamos esta letra de molde o en una de las Claro. variantes. Y no, o sea, no siempre existió la letra de molde, siempre, a veces la mayor parte hasta el siglo XIX, cuando ya se consolida bien los procesos industriales, la mayor parte de los libros o los escritos eran hechos a mano y eran con unos escritos donde o les faltaban letras o les sobraban, etcétera. Y ese proceso llamamos paleografía. Entonces, si de entrada es difícil leer en tu propio idioma, en textos antiguos, ahora leer textos antiguos del siglo XV en un francés antiguo, pues esa es la duda que yo primero tendría Claro. para esa Eh, persona. Digo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, en nuestro país que los españoles quemaron tantos libros de papel amato, el papel que se hacía con los árboles y todo esto, los, tantas escrituras referentes a medicina, referentes a la magia de los aztecas, de los antepasados, pues yo me imagino que sería lo mismo en otros lugares. La forma de escrituración no es la misma que la que manejamos el día de hoy. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, y sí lo quiero mostrar a la cámara porque me impactó demasiado. Para que lo Muchas conozcan. gracias. Miren, ¿Qué quieres? yo creo que una persona que sabe de lo que habla, pues obviamente nos presenta este tipo de cosas. No se pueden abrir demasiado porque creo que son muy delicados, pero aquí se alcanza a notar un poquito, se alcanza a apreciar un poquito de lo que es un grimorio antiguo y que aquí tenemos pruebas de que pues la brujería existe, ¿no? Sí, o sea, la brujería como tal existe como fenómeno. Pues es que incluso durante mucho tiempo la antropología pensó que la brujería era la religión original del ser humano, porque de las cosas más antiguas que hemos encontrado son esas prácticas de edificación de la naturaleza, lo que llamamos el animismo, o hasta cierto punto, bueno, sí, animismo, sobre todo en cuestiones como la Venus de Winterdorf, el hombre oso de Holstein, etcétera. Estas figuras antropomorfas de la época prehistórica que se pueden encontrar chéquenlas en internet, así Venus de Winterdorf, hombre oso de Holstein, donde básicamente lo que vemos son unas deidificaciones o deidades protomórficas, y esto estamos hablando de época prehistórica, más allá de 20, 30 mil años antes de Cristo. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Durante mucho tiempo se llegó a pensar que la brujería era la religión original.
Hoy día pues, ya no sabemos, o sea, no se afirma esto, pero sí se sabe que, porque el mismo concepto de brujería es muy amplio. O sea, hoy día pensar de la palabra brujería, incluso el mismo, durante mucho tiempo para la antropología, la brujería se divide, bueno, estas cuestiones se dividen en dos cuestiones, lo que es la magia y la brujería. La magia era todo acto de carácter, valga la redundancia, mágico, pero para causar el bien, magia blanca, curativo, etcétera, mientras que la brujería era un acto mágico, pero para causar el mal. Sin embargo, pues esto estamos hablando del siglo XIX, principios del XX. Ya hoy día la antropología se ha replanteado mucho esto y se sabe, por ejemplo, que la brujería como tal no es negativa, o sea, no es mala como tal. O sea, y este concepto de magia y brujería pues ya no es tan sólido. Hablar de brujería es hablar de muchas caras, muchos matices, que en ciertos sentidos estuvo muy influenciado, está muy influenciado por la corriente del catolicismo, del cristianismo. Es que, sobre todo por este libro, El martillo de las brujas, el malos maleficaron, cuando empieza, porque bueno, toda la gente piensa que la Inquisición, el fenómeno de la Inquisición, nace para combatir a la brujería o los demonios como tipo Van Helsing, de cazando brujas y todo, y no. La Inquisición nace para combatir un fenómeno muy concreto, las herejías, sobre todo las herejías cátaras y albinguenses, en el 1100 más o menos después de Cristo. Sin embargo, la Inquisición llegó a ser un aparato tan bueno para el ejercicio secular, el ejercicio del Estado, que poco a poco fue agarrando más y más, más y más temas, hasta que finalmente por ahí del siglo XV, siglo XVI, se les da el tema de la brujería, y es donde empieza, porque incluso muchos inquietos se decían, bueno, pero ¿realmente existe la brujería o solamente es una cuestión de creencias de la gente? Y hay discusiones bárbaras, y dentro de estas discusiones, pues nace lo que es el Malleus Maleficarum, que la verdad es un texto machista, misógino, es muy negativo, pero digamos que si lo analizas desde el punto de vista de alguien que cree en esto, pues es alguien que trata de darle como que el por qué la brujería existe bajo el punto de vista católico. Porque ten en cuenta que el punto de vista católico lo único que puede hacer todos estos actos mágicos, pues es Dios. Claro. Entonces, ¿cómo lo justifican y demás? A fin de cuentas, tras mucho pláticas y debate, dicen que las brujerías funcionan porque, bueno, las brujas funcionan porque no es que porque tengan poderes, sino más bien porque el diablo está detrás de ellos. O sea, el que les da el poder es el diablo. Y entonces bajo esta dinámica, pues ya es donde empiezan a cazar brujas y todo esto. Y bajo esta perspectiva se empiezan a crear estas ideas acerca del pactos con el diablo, el beso infamante, el sacrificio de niños, el hacer veladoras de cebo de ahorcado, etcétera. Toda esta idea que incluso se ve mucho en esta serie de Sabrina, la reciente, la de Netflix, creo que sí es Netflix o es Amazon. ¿Cuál? Sí, una de las Una de dos. esas, donde se ve la relación del diablo con las brujas. Pues es básicamente la idea cristiana de la brujería. Sin embargo, si nos quitamos esta idea y realmente analizamos qué es lo que se practicaba y demás, pues vemos que es un mundo muy, muy diferente. Por ejemplo, hay un caso que me gusta mucho citar siempre. Fue analizado por Carlo Ginzburg llamado los Benandanti, no sé si lo conozcas. El caso de los Benandanti es un caso que se dio en la región de Friuli, allá en el Veneto, para el norte. Hay una región que se llama Friuli. En esta región se creía que se llamaban los Strega y los Benandanti. Los Strega es, digamos, bueno, los Benandanti son gente que nacen con ciertas características especiales. Básicamente decían que nacían con camisa, o sea que la placenta les queda, pues sí se les formó una camisa y con eso nacían. Cuando iban creciendo se desarrollaban poderes en ellos. Y sobre todo en ciertas noches, como la noche de San Juan o la noche de San Andrés, se supone que ellos espiritualmente salían de su cuerpo y agarraban varas de avellano se transformaban o en lobos o venían por ellos lobos y demás, iban juntos a combatir a las puertas del infierno. Eran como que bocas de mina, de cuevas, donde se supone que esas comunicaban directamente con el infierno. Y en esas bocas ellos se ponían a combatir al demonio y a los brujos malos, ¿no? A los Astrega. Si ellos ganaban, esa temporada iba a ser buena. Si ellos perdían, iba a ser mala, iba a haber malos nacimientos, las cosechas no se iban a dar, iba a haber muerte, pestilencia, nacimiento de animales raros, etc. Entonces, esto era como que la perspectiva que ellos tenían de eso. O sea, ellos no se consideraban brujos, se consideraban más bien, hasta incluso se llamaban a sí mismos los sabuesos del diablo, los sabuesos de Dios. Algo similar a los dominicos, pero ellos desde antes se decían los sabuesos de Dios, porque ellos decían, nosotros no combatimos por el diablo, nosotros combatimos por Dios.
para evitar que el diablo salga a la de esas. Llega la Inquisición en su momento y le dicen, bueno, pues, venimos buscando brujas y son así, así asado. Y pues muchos decían, no, pues es que nosotros tenemos esas capacidades, pero no hacemos el daño. Entonces se quedaban así de así los inquisidores, porque decían, bueno, pues, sí, o sea, ellos se meten como gente con poderes, pero que no hacen daño y que combaten al diablo, entonces ¿cómo los definimos? A final de cuentas se fueron por el lado más fácil los que hubo cacería de brujas y los quemaron, agarraron parejo, pero te digo, cuando analizas el fenómeno o los fenómenos de la brujería de un carácter más local o carácter, y sobre todo quitando el punto de vista cristiano, lo que se ven allí son más bien creencias religiosas que sobreviven o se sintetizan con creencias locales o creencias generales. Por ejemplo, es un poco mal ejemplo porque el que voy a decir, por ejemplo, María Sabina, pero que María Sabina no se consideraba bruja, ella se consideraba curandera. Desde el Chamán. punto de vista occidental sería chamana, pero bueno, nos funciona aquí. María Sabina, así como hacía sus velaciones, así como hacía sus servicios mágicos, ella era parte del catolicismo de su comunidad, era parte de una congregación religiosa que se encargaba de cuidar a los santos, de pasearlos, de mantenerlos bien vestidos y limpios, y el hecho de que participara de forma activa en el catolicismo no impedía o no entraba en conflicto con sus creencias y sus prácticas religiosas mágicas. De hecho, María Sabina fue una de las primeras mayordomas mujer, Ujú. porque los mayordomos generalmente eran hombres. Y María Sabina fue una de las primeras mayordomas mujeres en el estado de Oaxaca. Eh, Estaba yo nada más checando, miré el teléfono para verificar una fecha, la noche de San Bartolo, Ujú. ¿La quema de los gatos? cuando se dice que el diablo está suelto. Ujú. Es la noche donde se supone que se aprovecha toda la magia que hay para emplear la brujería negra. Ujú. Pero también sirve para sanación, para sanidad. Yo siempre he dicho que probablemente antes de Cristo, bueno, estoy seguro, ¿verdad? Antes de Cristo ya existían las ciencias ocultas, ya existía el alquimismo, ya existía el brujo, el chamán, el hechicero, el mago como tal, para guiar los grandes imperios. La pregunta, es en base a esto. Si yo fuera eh, escéptico, tal vez diría yo, bueno, la religión católica me prohíbe beber, me prohíbe ser adúltero, me prohíbe X, Y, infinidad de cosas. Entonces está Dios, está la religión católica y de este lado está el diablo. Si yo fuera escéptico diría, bueno, pues, el diablo no me prohíbe el alcohol, no me prohíbe esto, no me prohíbe el otro, no me prohíbe nada. Entonces, aquí la vertiente es, o la pregunta es, ¿cuál es cuál? Pues es que ni siquiera ser escéptico. Por ejemplo, está Isaac Asimov. Isaac Asimov, este fabuloso escritor de ciencia ficción del siglo XX, se le plantea la misma pregunta de que, bueno, Dios existe y si no existe, ¿por qué todo está permitido? Y dice que no. El hecho de que exista o no exista Dios es totalmente está fuera de discusión acerca de que tú te portes bien o mal. El hecho de que el ser humano se porte bien o mal radica directamente en la voluntad y en la voluntad y libre albedrío que tiene el ser humano como tal. O sea, si tú te portas bien porque crees que existe un Dios o alguna divinidad y te va a recompensar o te va a castigar por esto, no te estás portando bien, simplemente estás actuando como un acto reflejo, como un animal. Claro. El hecho de portarte bien, más bien, el hecho de portarte bien de forma consciente refleja más bien el grado de evolución como ¿cómo se llama? Se fue ahorita la palabra. Eh, Evolución y conciencia que tiene el ser humano, tanto consigo mismo como los demás, porque a fin de cuentas todos somos conscientes de que cuando algo es bueno o malo, o sea, esa idea del relativismo de que algo es relativamente bueno o relativamente malo no es tan cierta, o sea, en este punto de vista yo les preguntaría, ¿en qué cultura está bueno robar? ¿Es bueno robar o se premia el robo? ¿En qué cultura se premia el adulterio? ¿En qué cultura se premia ¿cómo se llama? El matar a alguien o engañar a alguien? Claro. Las relaciones humanas siempre han existido y siempre se ha sabido qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese punto, la existencia o no existencia de una deidad o de una forma relativa, pues es de divinidad, pues no es justificante o en este caso, inexistencia no es justificante para alguien que se porte bien o mal.
En este punto más bien, y es que incluso también la misma figura del diablo o como ente castigador ha tenido cambios fundamentales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si analizamos, así muy rápido, si analizamos el libro de la Biblia, en el Viejo Testamento, la figura del diablo aparece, el diablo aparece siempre al servicio de Dios. Es el que acusa a Job, es el que tiene a Balaam, el que mata a los niños el que manda a Dios a matar a los niños a los primogénitos de Egipto. Siempre está al servicio de Dios, nunca funciona como un fiscal, pero hasta ahí nada más, o sea, te acusa, está sobre ti, y nada más, ni siquiera te tienta, él nada más lleva tus notas, y en un momento dado Dios dice, ¿sabes qué? Mátame a los hijos de Egipto, va y obedece, y hasta ahí se acabó. Sin embargo, en el momento del Nuevo Testamento es totalmente diferente. La figura del diablo es independiente de Dios, ahí ella se revela, o sea, va y a los 40 días, va y tienta directamente a Dios, tienta a Cristo, le pone ofertas de que te ofrezco el mundo, te ofrezco la carne, te ofrezco, etcétera. Se revela, se ofrecen los, ¿cómo se llama? Las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando se mete un espíritu, ¿cómo se llaman? Las posesiones. Las posesiones. Son cosa común cuando en el Viejo Testamento solamente hay registro de 2 posesiones. En la del rey David, con el rey Saúl, y ¿cómo se llama? Y el libro de Tobías. Y ya está ahí, para de contar. En cambio, a partir del Nuevo Testamento, las posesiones demoníacas eran cosa de común. Incluso Cristo les dijo, yo les doy poder para que ustedes saquen demonios. Y incluso la única forma, es muy diferente la forma en cómo lo sacaban ellos a cómo lo sacan hoy día. Por ejemplo, hoy día pues tienes el agua bendita y todo este ritual romano que tiene evolución, mientras que en la época del Nuevo Testamento nada más era con la imposición de manos o la libre voluntad, decían, salte, y obedecían los demonios. Y en caso de que no quisieran obedecer, les decía Cristo, para ese tipo de demonios tienes que aplicar 2 cosas, oración y ayuno. Y ya, y es lo único que dijo, lo único que se tiene registro del Nuevo Testamento. Pero te digo, o sea, es una evolución muy curiosa. Cosa que incluso como lo que mencionas acerca de la magia, pues es que tampoco las religiones abrámicas, las religiones del libro, tienen sus propios rituales mágicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento cuentan que hay se me acaba de ver el nombre, hay una piscina, ahí donde era el antiguo templo de Salomón, donde cada año, en una fecha, en una hora determinada, llegaba un ángel, se posaba en las aguas y hacía que como fuera un círculo, ¿no? Como que hay una gota, una piedra, se forma. Las ondas. Y ese era el momento donde sabías que esas aguas eran puras y quien se metiera allí sí iba a ser recuperado de iba a tener salud, iba a tener toda enfermedad, cualquier enfermedad que tuviera, se iba a tener que recuperar inmediatamente, pero solamente al primero que se metiera a las aguas. Entonces, hablan precisamente de que había uno enfermo, de que estaba ahí todos los años, casi vivía todo esperando precisamente esa fecha, pero siempre le ganaban. Y estaba desesperado hasta que finalmente Cristo mismo llega, le dice, tu fe te ha salvado. Y nada más le agarra, ¿cómo se llama? Tantita, ¿cómo se llama? Tierra y que escupe en ella. Y con eso recupera la movilidad motriz que le faltaba y recupera la salud. Y, ¿cómo se llama? Y eso nos habla precisamente de que el mundo judío cristiano no está alejado de estas prácticas religiosas. Incluso todavía hoy día, en cierta parte de Jerusalén, por una reificación del judaísmo, hay rituales donde, o sea, tú los ves y básicamente eso es magia. O sea, agarran una paloma o demás y se supone que hacen un ritual mágico donde tu pecado se lo pasan a la paloma y la paloma la sacrifican y la ofrendan en honor a Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, se da en el chivo de... No se llama chivo de sacrificio, se llama chivo de... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Que era un supuesto chivo que lo compraba la comunidad, se juntaba en cierta época del año y le transferían todos sus pecados al chivo y lo soltaban para que se fuera al monte y se perdiera en el monte y se supone que con eso el pecado se iba con él. Entonces, esta perspectiva de rituales mágicos asociados a la práctica real, pues no es alejado al cristianismo ni al catolicismo, bueno, a las religiones judaicas. El mismo, por ejemplo, el Islam, hay gente en el Islam, retomando la idea de los exorcismos, hay gente que, ellos creen que hay gente que nace ya con la capacidad desde el nacimiento de exorcizar demonios. Se llaman rifais. Estos rifais se pone que tienen 2 capacidades, tanto exorcizar demonios como atraer ¿cómo se llama? Serpientes. Entonces los contratan, entonces digamos que llegan a un poblado y hay una gente que tiene un terreno que tiene muchas serpientes y le dice, oye, necesito que me limpies de serpientes esto. Entonces lo único que hace es que pide un costal y con el costal va, se acerca y chifla con un chiflido muy especial
y todas se empiezan a traer, se meten solitas al costal, cierra el costal y se las lleva al monte. Se me hace muy bonito porque pues, o sea, se me hace muy ecológico, ¿no? O sea, no hay muerte, no hay sangre, nada más un chiflito y ya, vámonos. Claro. Y ya nada más llega a cobrar, ¿cómo se llama? Su dinero o la comida que le den. Su denario, que, como citan las escrituras. Fíjate que estábamos platicando detrás de cámaras en la sobremesa, platicábamos las brujas de Tlaxcala, famosísimas aquí en nuestro país. Pero hay algo que también quisiera hacer yo un poquito de acotación. De repente ves en el periódico, ves en paredes que dice brujo de Catemaco. Y me he dado cuenta, porque me han preguntado, fíjate que por estar en este artegio, pues me han platicado, me han preguntado, oye, ¿y de veras Catemaco es una zona de brujos? Pues Catemaco es una ciudad normal. Catemaco es una ciudad normal, no vas a llegar y vas a encontrar brujo aquí, brujo acá, brujo o un carril lleno de, como en el mercado Sonora, ¿no? Que vas caminando y todo el mundo te va jalando y te aquí te hago brujería, te hago santería, palo mayombe, y todas las religiones están ahí en el mercado Sonora. Digo, es válido, yo no estoy en contra de, pero Catemaco es una ciudad, y es una ciudad bonita. Es un pueblo que creo que es considerado un pueblo mágico, no recuerdo muy bien. Es un pueblo mágico. Catemaco no es, tiene mucha energía positiva, tiene muchas cosas muy padres, pero no es un lugar donde van a encontrar a la bruja con el ojo en blanco y el otro le sirve. No. Tampoco van a encontrar a la bruja con el vestida de bruja como tal, como comentabas. Pero es una zona de magia, sí es una zona de magia, como también lo es Tlaxcala, como también es Tehuantepec o el istmo de Tehuantepec, porque también en nuestro país son muy famosas las brujas, las tehuanas, son muy famosas también, que de hecho María Sabina era de por allá. Entonces, las brujas de Tlaxcala me platicaron en alguna ocasión, estando ahí en Huamantla, me platicaba una persona, dice, estábamos durmiendo. Se supone que el niño estaba en medio, el bebé recién nacido, estaba en medio, estaba la esposa y el marido, los papás del niño, y el niño estaba en medio. Pero dice que el marido en una de esas se voltea y a la hora de que cae su mano, golpea en algo. Pero ese algo emite un sonido como de gato, como un maullido de gato. Ambos padres se despiertan y al momento de despertarse, no sienten al niño, prenden la luz y resulta que a mitad de la habitación ya estaba el niño recostado y dos especies de gatos grandes junto a él, pero cuando la luz se prende, las formas de gato empiezan a crecer un poco más y salen disparadas, salen corriendo y dejan al niño. Igual es una fábula, ¿no? Bueno, es que aquí son tres temas principales. Uno, lo de Catemaco. Es que este boom de Catemaco, esta fama de Catemaco no es tan antiguo, es muy reciente. Se da en la década de los 70, sobre todo por un fenómeno que se da por un... se me ahorita el nombre, la fecha más bien exacta de en qué momento entra José López Portillo al poder, fue en los 70, 76. La familia José López Portillo era muy afecta a la magia, a los esoterismos y todo esto. Sí. Sobre todo su hermana, no recuerdo si era Carmen o cuál de las dos era muy afecto de esto. Incluso, no me crean a mí, pueden checar en textos como Los Brujos del Poder de José Gil Olmos, entre otros. Y esta persona le dio mucho afecto por patrocinar y acercarse a este mundo de la magia, esoterismo y demás. De hecho, ella realizó el primer Congreso Internacional de Magia en la Ciudad de México y posteriormente en Catemaco. Y a partir de allí se dio un boom de acerca de creencia de que como se hizo en Catemaco, pues Catemaco era la capital de los brujos. De los brujos. Y en realidad pues no es que no exista notable, o sea, sí hay presencia de magia en Catemaco, pero no tanto así como se nos vende, o se nos ha vendido desde la década de los 70. Digo, tuvo mucho que ver este impulso que le dio la familia López Portillo a todo esto. Pero, ¿cómo se llama? Incluso hay textos de ¿cómo se llama? Monsiváis, que lo aclara mucho. Pero sí, o sea, tuvo mucho que ver todo esto. De hecho, en su momento, esta idea acerca también del brujo mayor, esta idea del brujo mayor viene directamente de allí.
O sea, el primer brujo mayor registrado es de la familia de los Aguirre. No recuerdo si se llama Juan Aguirre o... no, y su familia ya murió. Su hija sigue activa como bruja. De hecho, cuentan que es bruja de cabecera de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se llama? Y sigue activo como tal. Pero no, o sea, digo, o sea, pues es muy probable que hayan existido brujos antes de los 70 en Catemaco, sí. Pero que haya sido la capital de la brujería de México y de Latinoamérica, pues no, eso se dio de este congreso para acá. Y sobre todo mucho en la década de los 80, gracias a revistas como Más Allá, como muchas revistas esotéricas que se pusieron de moda, pues se puso en moda Catemaco. También es muy bonito la zona, o sea, también Sí, da para... la zona es preciosa, pero según lo que yo tengo entendido, que esto pasó porque doña Mari le había hecho una limpia a López Portillo antes de que fuera pues presidente, ¿verdad? Le hace una limpia y ella le predice que él tiene mucha luz para la política y que si él se lanza, pero pues detrás de esto ya venía manejándose la situación de irlo encumbrando a él como político. Entonces, da la casualidad de que de repente, pues, ¡pum!, le pega, es presidente y pues obviamente le da todo a doña Mari, que es Sí, y el también contexto. si ven que hay turismo, o sea, gente que se acerca con esas intenciones, pues hay gente que va a buscar dinero a través de eso, digo, las famosas noches del mono blanco ahí del 21 de marzo de Catemaco, Sí. pues también tiene mucho de eso, o sea, más allá de que exista o no exista, indudablemente hay mucha gente que busca sacar provecho económico de todo esto y lo ha Sí, sacado, claro. o sea, indudablemente pues ha sido, y es cosa que es cierta también. Por ejemplo, recientemente tuve una discusión con un colega español, que se llama acerca de, bueno, este colega, junto con sus compañeros de equipo, tienen un programa de radio y podcast allí en España, y encontraron una encuesta que es encuesta mundial, donde dicen que el 60-70% de la población mundial cree en magia, brujería, todo esto y lo practica, ¿no? Además, pero curiosamente en esa misma encuesta dicen que eso es más para, digamos que para países en desarrollo, el 70-80% de la gente lo cree y lo vive, ¿no? Mientras que para países del primer mundo disminuye, o sea, a un 50%, 40%. Digo, a mí se me hace muy a mí se me hace muy cuchareada esos números y se me hace muy como blanquear, hacer como, no es que el primer mundo como pensamos, como tenemos el razonamiento y demás. Yo creo, Y no, o sea, y es totalmente falso. O sea, a mí me consta que hay gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Japón, gente de primer mundo, incluso no solamente con dinero, con doctorados, con postdoctorados, que viene a México o a Centroamérica o a Sudamérica buscando que la ayahuasca o la experiencia mística o alguna solución al problema físico que tengan. Incluso uno de mis amigos, uno de los líderes de la Santa Muerte, don Manuel, saludos don Manuel, me cuenta ¿cómo se llama? Que él ha tenido clientes de Japón que han venido directamente tanto a consultarlo él como a la Santa Muerte de Tepito, el de doña Enriqueta, sí, para sí. agradecer los favores recibidos. O sea, el hecho de que alguien tenga dinero y tenga estudios, o sea, de primer mundo, no implica que... Cuando se fundó el templo del Ah, comandante Muerte, ajá. digo, venía gente de todas partes del mundo. Y bueno, yo también no estoy de acuerdo con la situación porque, pues, yo tengo llamadas de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Rusia, de Japón, de Estados Unidos, y les leo las cartas sin necesidad de moverme de México. Te digo, o sea, a mí se me hizo muy cuchareada, como muy blanqueada, como intentar blanquear la estadística, pero yo la comparo con otra mexicana. En México se realiza una estadística bianual, o sea, cada 2 años, un año sí, un año no, patrocinada por UNAM, CONACYT y INEGI, sí, INEGI creo, no recuerdo bien el tercer implicado, llamada Perspectiva, bueno, ¿cómo el mexicano percibe a la ciencia? Un nombre más rimbombante, perspectiva, Claro. no sé qué tanto. La pueden encontrar en INEGI, está online, la han hecho desde el 2011, si no mal recuerdo. Y revela que prácticamente estadística tras estadística, 3 de cada 4 mexicanos confían más en la magia y en la religión que en la ciencia. Claro. No se sabe por qué, ellos no hacen el puro estudio cuantitativo, la estadística. Pero les preguntan, bueno, ¿y por qué hacen eso? Y no saben por qué no hacen el estudio cualitativo. Ellos, para salirse así por la tangente rápida, dicen, no, pues es que es por una cuestión socioeconómica y educativa.
Pero mientras más estudian y mientras más dinero tienen, menos creen en eso. Y yo, no, yo totalmente soy totalmente en contra de esa postura, porque digo, o sea, hay gente con doctorado o postdoctorado, con estudios en el extranjero y demás, que cree totalmente y practica todo esto. Retomando el estudio de José Gil Olmos. José Gil Olmos cita a dos personajes, a la antigua lideresa del CENTE, esta Elbester Gordillo, que tiene estudios en posgrados, que fue una señora de poder, es una señora inteligentísima, y sin embargo tiene prácticas mágicas, y el hecho de que tenga prácticas mágicas no reduce ni su capacidad cognitiva, ni la hace más tonta, no, es totalmente lo contrario, o sea, el hecho de que sea inteligente no implica que no crea o practique eso. Otro ejemplo es el que, bueno, ahorita el que está ahorita a capa caída, el antiguo líder de la PFP, el que está ahí en Estados Unidos que tienen preso, ¿cómo se llama este? Este, Se fue ahorita el nombre. sí, sí, El sí. que era la mano derecha de la policía de este Calderón. De Calderón. Él se tiene registrado por José Gil Olmos y de otros personajes que era practicante, era devoto de la Santa Muerte y del demonio, o sea, de Lucifer. Él lo llamaba el ángel negro. Y decían que tenía no un templo, sino una capillita dedicada a los dos en las mismas oficinas de la oficina de la SSP. Entonces, ¿cómo se llama? Y ellos son gentes que tienen doctorados, postdoctorados, o sea, preparadísimos, y eso no implica que no crean o no practiquen eso, o sea, no le quita nada de... Olvidémonos de los estudios tal vez, pero son gente que tiene dinero, que económicamente están bien cimentados. Esto es muy importante porque siempre dicen, es que no tiene estudios, entonces es jodido. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Mande. Mensaje. Ah, a ver, vamos a checar que nos mandaron un mensajito. A ver. Este, no es, yo creo que no es tanto la cuestión del nivel educativo. El problema es que no tengo señal por acá. Sí, pues es una cuestión Ya lo encontré. educativo-socioeconómica, es una práctica que bien, o sea, está bien enraizada en la creencia de la gente, o sea, y cuando digo gente, es gente de todo nivel socioeconómico. Aquí la cuestión, a la crítica que sí hacen otras personas acerca de esto, es cuando, digamos, que pasa desde llamémosle nivel sano a un nivel no tan sano, donde sus decisiones, y sobre todo en un carácter político, ya no son tomadas desde un punto de vista racional, sino empiezan a consultar en exceso a, no sé, tarotistas o demás, Sí. para la toma de esas decisiones. Digo, a fin de cuentas, si no se creen esto y se analizan esos fenómenos, digamos, el hecho de que te tiren el tarot y demás, pues, es una forma de darte confianza, ¿no? De tomar esa decisión. Fuera de que exista o no exista, o sea, eso lo pongo siempre de lado. Pero en el momento en el que todas tus decisiones y razonamientos ya los basas más en las prácticas mágicas que en el punto racional, pues es ahí donde podrían hacer una crítica hacia atrás. Fíjate que te voy a platicar una historia que me pasó a mí directamente. Yo llegué a la costa oaxaqueña a trabajar en los momentos de pandemia. En los momentos de pandemia, pues no había medios de comunicación que estuvieran donde pudiera uno presentar su trabajo y cosas por el estilo. Ay, muchas gracias. Ahorita los comentamos que quieren saber de los libros. Ahorita te hago la pregunta. Sí. Así muy, muy rápido. Si quiero hacer, fíjate, lo que la magia puede hacer. Dicen que el que lo sabe quitar lo sabe poner. Estamos de acuerdo. Porque para desarmar una máquina, un motor de un carro, pues tienes que saberlo armar para que quede bien, obviamente. A mí me ocurrió esto. Llegué yo a la costa oaxaqueña. Y después de un tiempecito me mandaron llamar un presidente municipal. No voy a decir el nombre porque pues, sería una falta de respeto, ¿verdad? Pero me manda a llamar el presidente municipal y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes a que fulano de tal sea mi sucesor. Pero te advierto que tengo fulano, sután y perengano, están muy, muy fuertes. Bueno, vamos a usar la magia, hicimos la magia y todo el rollo. Un par de semanas antes de las elecciones, me cambia al candidato. Me lo cambia, o sea, completamente. Bueno, olvídate de eso. Hacer los ajustes, bueno, ganó. Pero a las 2 o 3 semanas de que había ganado, pues le digo, bueno, mis honorarios, ¿verdad? Porque pues digo, nadie trabaja de gratis y la misma Biblia dice que tu trabajo está remunerado. Pues se niega a pagarme.
Y le digo, bueno, pues ni modo, o sea, ni modo que le haga algo, ¿no? Le digo, está bien, pues no pasa nada. Me dice, "No, y si quieres, quítame la protección, quítame todo". Pues yo dije, bueno, si usted me lo está pidiendo, pues bueno, adelante, ¿no? Recojo mis cosas. Híjole, al año lo matan. O sea, la magia es una cosa maravillosa, pero con la magia no se juega. Esto lo platico porque mi pregunta era esta. Yo tengo entendido que tú estás en la cuestión de los instrumentos de tortura de la Inquisición. Ya. Bueno, no sé qué se haya dicho este Armando, Armando. o les enseñó el currículum, mira, bueno, todo esto, ¿por qué nace todo esto? Porque tiene que ver con los libros y todo demás. Yo tengo un proyecto que se llama Brujas, Dioses olvidados, amantes del diablo, que es una exposición de historia de la brujería desde la prehistoria a hoy día. Ya son más de 500 artículos, tanto, bueno, de África, Europa y América. Asia no me quería meter porque es otro rollo, no lo he podido todavía sintetizar bien para poder completarlo, pero al menos de lo que es África, Europa y América, hay de todo. Eh, Todo esto nace porque, bueno, cuando yo era estudiante, ya estaba por terminar la carrera, a mí me localizó la empresa que maneja esa exposición, la Instrumentos de Tortura y Pena Capital, la famosa de la Inquisición que todos han conocido en la Ciudad de México. Sí, sí. Por una amiga en común, les hizo llegar varios artículos que escribí sobre vampiros y demás, y les gustó mi perfil, me contrataron, empecé dando visitas guiadas en una exposición previa y en la de tortura, y a partir de ahí fui creciendo con ellos. Con ellos reformulé y monté la de Instrumento de Tortura y Pena Capital, Leonardo y las máquinas, la primera, no las que están ahorita, sino la primera original, fue la mía. Leonardo y máquinas, asesinos, celes y pena de muerte, vampiros y hombres lobo, y los antiguos serpenterios de Chapultepec y de Aragón. Así como otros, no recuerdo, se me están yendo una o dos más o menos con ellos. Con ellos crecí hasta llegar a ser curador. Finalmente dejé de trabajar con ellos por diversas cuestiones que no voy a comentar aquí. No soy profesional. Y pues digamos que me decidí montar mi propia experiencia, ¿no? Ya había montado con una exposición con ellos de brujería, pero no me gustó para nada porque era muy sensacionalista. Y es que es básicamente lo que busca esa empresa. Le propuse varios otros, al dueño, les he propuesto varias otras temáticas como pues, de romanos, etruscos, etcétera. Y me dicen que no, dice que no, que en México no pega, porque que él quiere puro marro, no, puro marro, no te casas. Es que son italianos. Entonces se llama, total. Sí, muy gracioso. Entonces, ¿cómo se llama? Pues bien, maneja puro morbo con ellos. Terminé mi época laboral. Y ya monté la de brujería 2 veces, una en Coyoacán, otra en San Ángel, y de hecho estoy buscando otra oportunidad para volver allá a Coyoacán a montarla. Yo te llevo brujos reales. ¿Y cómo se llama? No, o sea, que mis colegas tuyos han caído muchos, tanto buena onda como mala onda, y tanto reales como ficticios. Sí, sí. Digo esto porque, bueno, la primera vez que monté fue un caos, porque de entrada no monté toda la composición, porque lo único, créeme, o sea, muchos dicen, no, es que ¿por qué no la montas? No es que créeme, no es tan sencillo. La temática no es muy, tal vez para nosotros nos atractiva, pero para la gente, digamos, en el poder o con recursos se les hace muy, no les gusta, o sea, hay una cosa que me queda muy claro en este punto, es que la gente que está en el poder o que tiene recursos económicos es muy católica, es muy, muy católica, o sea, mal dicho mucho, pero son muchos. Otro ejemplo, bueno, es que un ejemplo que no quería, que lo descubrí hace poco y que le dije, tienes toda la razón, le pasó a este famoso conductor de, cuando yo era chavo en los 90, ¿cómo se llama? El incógnito, ¿cómo se llama? Facundo. Facundo. Entonces decían, no, pues Facundo ha de ganar millones porque sus programas eran los más vistos, se tenía el rating hasta las más, y lo entrevistan recientemente y dicen, bueno, sí éramos los más vistos y demás, pero no teníamos recursos. ¿Por qué? Porque los grandes patrocinadores, la Kimball, todos los del dinero, no querían invertir en mi programa porque se les hacía vulgar, se les hacía que me pasaba de lanza con la derecha, me burlaba de todo esto. Y lo dije claramente, es que son gente muy católica. Y dije, tienes toda la razón. Y no es malo ser católico, pero si el hecho de que si yo me he acercado con ellos, y créeme, el proyecto que yo planteo es un proyecto netamente antropológico. O sea, para no pelearme es que, como les digo, el mundo de la magia es un mundo muy grande. Y si me agarro que una rama de la magia para explicar todos,
pues de primera es discriminación y en segunda lo estaría engañando y aparte causaría problemas. Entonces lo que hago es que desde el punto de vista neutro de la antropología y la historia voy explicando los fenómenos de la magia y la religión, cómo evolucionan y cómo se manifiestan y cómo se han manifestado a lo largo del tiempo. Entonces digamos que esto, los que son buenos magos y demás, si han estudiado el caso, les gusta mi exposición y hasta hemos vuelto amigos. Pero he visto gente que medio baja libros de internet o incluso o sea, hay gente que dice que para ser brujo, para ser mago no tienes que estudiar, que ya te dice, con tener el don de nacimiento ya con eso. Y pues, no. Entonces son los que más me tiraron así, pero canijo, o sea, así, no, ¿para qué voy a esa exposición? Es pura basura, ni siquiera son los 400 objetos, nada más eran lo mucho 100 y demás. Y pues no, o sea, digo, el espacio que conseguimos fue un espacio relativamente pequeño porque creemos, fue el único lugar que nos dieron cabido, o sea, créanme, he ido a los museos más grandes, he presentado el proyecto a diversos patrocinadores, fundaciones y demás, y no lo han aceptado por esa cuestión, llamémosle católica, llamémosle Sí, claro. cristiana, de esa perspectiva. Y pues está bien, pero pues a fin de cuentas pues la lucha se sigue haciendo y pues por más que hubiera querido montar los 500 objetos, bueno, en ese momento eran 400, ahorita es que nos han donado. Por la misma exposición, mucha gente que practica se ha acercado, tanto con buenas como malas intenciones, o sea, Claro. hay gente que ha querido sacar provecho. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, no es que yo te presento los brujos y demás, créeme, o sea, hay gente que dice, no, pues es que yo soy el mero, seca, no, es que yo soy el mero brujo, te vengo a iluminar y a mencionar Es todo que, esto. desafortunadamente, eso sí yo te lo digo, dentro de este artegio, la lucha de egos es increíble. Sí. Todo mundo tiene la verdad absoluta. Ujú. Es como las religiones. Sí. Todo mundo tiene al Dios verdadero, pero se están peleando entre ellos. Sí. Entonces, yo conozco gente muy buena onda, muy buena onda, que no está ahí, ya está muy lejos del bien y el mal. O sea, no buscan brillar solo ellos. O sea, que les gusta llevar el mensaje. Como en este caso, yo quisiera preguntarte, ¿me puedes recomendar tus libros? ¿Me puedes hablar de ellos? Pues sí, es que bueno, yo traje, aquí nomás son 5 o 6 libros que traje, pero créeme, son más de 500 obras entre, bueno, así, no, yo lo digo claramente, son objetos que han sido usados, pueden ser usados o tienen alguna relación con el mundo de la magia. ¿Por qué? Porque si les digo que son reproducciones y originales, no caen completamente en esa definición. ¿Por qué? Porque, digámosle, son objetos que, bueno, digamos, digamos que si fueran solamente reproducciones, quedarían hasta allí y nada más, pero son objetos que en el momento en que un verdadero mago haga uso de ellos, o digamos los active, pues se vuelven reales. Entonces, digamos, ¿en qué momento es reproducción? ¿En qué momento es...? Digamos, esa cuestión que no queda tan clara, por eso prefiero mejor mencionar, son objetos que han sido usados, o sea, netamente que han sido usados, que me consta que me han sido donados, o los he comprado, los he conseguido, o de alguna forma han llegado a mí, que pueden ser usados, o sea, objetos que no han sido usados o que son reproducciones, pero que si alguien que sabe manejarlos los activa, pues, sirven, o que tienen algún punto de vista de la magia. Llamémosle el punto de vista de reproducción como tal. Y esto como tal, básicamente, digamos que luego, sobre todo por el punto legal, por la ley en México es muy concreta. Dice, de acuerdo a la ley ay, se fue el nombre, de zonas arqueológicas en México, dice que de la colonia para acá, tú puedes hacer coleccionismo, puedes coleccionar registro y todo esto. De contacto para la prehistoria, todo es propiedad de la nación. Entonces, digamos que todo lo que es mío, que es de la colonia para atrás, es reproducción. De la colonia para acá, son originales o casos, reproducciones que pueden ser utilizados como originales, en pocas palabras. Y en este punto hay un montón de libros que, o sea, es de aquí nada más son 6 y nada más son de magia occidental. Por ejemplo, tenemos reproducciones de códices prehispánicos, por ejemplo, el Tonalama, el famoso libro de la adivinación de prehispánico, el códice Borgia, el códice, ¿cómo se llama? El famoso, el que regresó, perdón, el que regresó Juan Pablo II, no sé si te interesa ese chisme. Sí, como no, el códice Badiano. El Badiano, tenemos una reproducción del Badiano como tal, porque, bueno, el códice Badiano, para quienes no conocen, es un códice de hierbas curativas y mágicas que recolectaron los misioneros aquí en México, y con él crearon ese códice. Ese códice nadie sabía que existía, a que en un momento dado, por buena onda, por cuestiones políticas, dijo pues, Juan Pablo II, pues está bonito, se lo voy a llevar de regalo.
Y tómala, que es una de datos así de hierbas, pero impresionante. Sí, de hecho, yo en mi concepto personal, yo digo, no nos regaló un libro, nos devolvió un libro que pertenecía, porque Juan Sí, Badiano y Martín de la Cruz se encargaron de escribir así el es. tan llamado Códice Badiano, un mestizo y un indígena. Uno lo escribió en latín y el otro Náhuatl, Samuel. del náhuatl lo Latín. trajeron al latín, Sí. exactamente. Y Me- textos, o sea, tenemos textos, o sea, ¿qué será? Del siglo XVI, de época, reproducciones originales y reproducciones tanto del XVI, de la época medieval, etcétera. Que es que no sé, por ejemplo, tenemos de la Golden Dawn, de la Otto, de la Telema, de alquimia, de astrología. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que ya te la han hecho miles de veces y que mucha gente considera que es algo, que es lo máximo en magia, que yo sé que no lo es, que solamente es una historia que se escribió por ahí, por parte ¿En del Necronomicon? árabe loco, que es Abdullah al-Yazira, Necronomicon. el de Lovecraft. Sí, es que de hecho era una hasta tema que en un momento cuando éramos jóvenes Armando y yo platicábamos. Pero sí, o sea, no, o sea, cualquiera que sepa la historia del Necronomicon sabe que es una obra creada directamente por H.P. Lovecraft para darle sustento a sus mitos de Tulu. Sin embargo, ahí te habla bien de hasta qué punto puede ser tan grande un escritor que la gente crea que es real. O sea, la escuela que dejó H.P. Lovecraft es una escuela tan grande que mucho de la ciencia ficción o de terror hoy día se nutre directamente de él. Por ejemplo, los relatos de Stephen King, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Rey Amarillo y todo eso, beben directamente de Lovecraft o de los alumnos de Lovecraft. Claro. Y el hecho de que haya gente que cree directamente que existe, bueno, que es fáctico, que es real y funcional el Necronomicon, pues nos habla mucho hasta qué punto. De hecho, quien me hizo las reproducciones de las Hollyway, también es una reproducción muy bonita del Necronomicon. Pero, ¿cómo se llama? Pues, bueno, llamémoslo fantasía, pero pues a fin de cuentas hay gente que cree en él y que practica sus rituales. Si es funcional o no, pues eso ya depende de ellos, pero pues yo no metería las manos por él, No, ¿no? yo tampoco. Y esto, en alguna ocasión, estaba yo grabando con mi amigo Carlos Trejo, le mando un abrazo a Carlos, y estaba yo haciendo un ritualito ahí pequeño, y había una energía un poquito mala, entonces metí las manos al agua con algún actito de magia blanca para contrarrestar magia negra. Para aclarar el agua me dio risa porque para quedar bien, mi amigo Carlos Trejo, que lo digo con mucho respeto, de verdad lo digo con mucho respeto, pero yo siento que en ese momento él quería quedar bien, porque dice, acuérdate cómo te enseñé con el libro del Necronómico. No, bueno, es que esa persona en realidad, si algo se le debe considerar a Carlos Trejo positivamente, sería la gran imaginación que tiene. O sea, el gran impacto que generó en las generaciones modernas de gente que practica. O sea, no por nada hay que reconocer que sus libros se vendieron Sí, como claro. tal, la gente le consumió, pero una cosa es la fantasía y otra cosa es la La realidad. realidad. Y sigo, positivamente, yo lo único que le encuentro es esa fantasía que tiene genial. Pero, pues no, o sea, como en Necronomicon, pues, yo no metería las manos como No, tal. pues es como decir la cosa que vino del espacio, hablando de La cabaña escondida y otros cuentos, de todo lo que Sí, tiene Lovecraft. Yo tengo todos sus libros, porque soy fanático de él. Tengo la Galería del Terror que está ahí en la casa tuya. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, hermano? bueno, a mí como tal no, pero pueden encontrar mi proyecto en Facebook, en facebook.com/expobrujas, sí, en chiquito. Ok. En YouTube, youtube.com/expobrujas México, digamos la E de expo con mayúscula, brujas con la B de brujas con mayúscula y México con mayúscula. Y en Twitter también tenemos cuenta, pero la verdad no me acuerdo con esto, pueden buscarnos como expobrujas y ahí nos pueden encontrar. ¿Cómo se llama? Y pues hoy estamos subiendo información de la relativa, es que ahorita se ha podido un poco complicado subir cosas en Facebook y demás. Ya, antes compartíamos libros y links para que descargaran los grimorios y demás, pero ya actualmente ya no se puede tanto, entonces
Ya es muy poco lo que vemos, prácticamente casi meme lo que permite Facebook, ya información ya no permite mucho. Entonces, como tal, pues se llama como tal. Pero bueno, pueden buscarnos allí. Y aparte, bueno, ahorita esperamos que conectar unos proyectitos con cierto personaje famoso para tener otros proyectos y concretar un nombre de la exposición. Digo, mi idea es volver a montar la exposición con los No, nuevos y si libros. la montas, invítame, por Y pues favor. sí, o sea, te digo, y pues, pues Perdón. básicamente, te digo, ya para pues, la gente que nos está escuchando, pues ahorita este es el nuevo, el de Aradia, es el evangelio para la que utilizan la brujería estregonería en Italia, sobre todo la Wicca. La Biblia de las Brujas, la primera parte, no me traje la segunda parte, pero este, digamos, es el libro de sombras creado por Janet Stewart y Farrar, que son, digamos, alumnos directos de este Gerald B. Garnier. Gerald B. Garnier fue el creador de la Wicca. Y ellos crearon lo que sería la Wicca anglosajona. Básicamente aquí vienen todos los rituales para hacer Wicca anglosajón y demás, de creación, de muerte, todo eso. Es la Biblia de las Brujas. El martillo de las brujas es un facsímil del siglo XVI, que básicamente, como les dije, era utilizado para detectar brujas y cómo cazarlas y demás. Claro. También, dejen guardar toditos estos. También tenemos estos tres. Me gusta empezar al final. Estas son una reproducción de el Arcanum. No sé si vieron la película de 13 fantasmas. La de 13 fantasmas es como se llama, una película muy buena de terror. Sí, sí. Básicamente dicen que mediante un acto alquímico mágico podían como alcanzar la vida eterna. Y todo esto viene fundamentado en el libro del Arcanum, que está completo aquí, pueden ver. Y también el libro de las sombras, muy famoso de la serie de Wicked, ¿no es de Wicked, cómo se llama? Las Halliway, ¿cómo se llaman? Las embrujadas, hechiceras. Fue una serie que pegó en los 90, pero así bárbaro. Sí, bárbaro. Y bueno, aquí viene completo. Y finalmente que este es original copia, bueno, es copia del original. Al parecer el que me hizo las copias, también practica la magia en su familia. Él es de León, y él lo que hizo fue digitalizar y contextualizar las notas de su familia y las puso en este libro, que lo llamó el libro ¿cómo se llama? Acordarme cómo me dijo su nombre. Eh, Note Obscurantio. Son textos y y rituales de magia de su familia, que además las decoró con imágenes del siglo XVI, siglo XIX. Sí, claro. Y bueno, eso es un clon del original que él tiene allá No, y en muy León. impresionante, además de todo. La mejor opinión la tiene usted. Yo creo que, yo en lo personal, yo digo que tenemos que invitarlo más ocasiones al señor porque yo estoy en pañales. Sé mucho de magia, sí, pero a la práctica, no a la historia. El señor sabe mucho, muchísimo de la historia de las brujas y a mí me deja impresionado. Nos pueden contactar en redes sociales, estamos como Bragi Sol, con doble L y, Bragi Sol, TikTok, Instagram, Facebook, ahí estamos. Mi número de teléfono, 55 81 97 17 40. 55 81 97 17 40. Recuerden, previo mensaje porque de repente me agarran ocupado atendiendo a alguna persona, pero ya les puedo responder el mensajito, a tal hora te marco. Muchísimas gracias. Esto fue el Caldero del Mago, señorón. Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por haber venido. De verdad, quedo impactado con tanta sabiduría y yo creo que 10 programas nos serían pocos para saber y empaparnos tanto de... Y de hecho, dos datos que se me habían olvidado ahorita en la plática. El del caldo del chivo, búsquenlo como el chivo expiatorio, Israel o judaísmo. Así lo encuentran y para que vean que no les estoy engañando de eso, se fue el nombre. Y el segundo fue de María Sabina. María Sabina no era de Tehuantepec, era del Huautla. Era Tehuantla. Mazateca, era de las montañas. Sí, Tehuantepec de las está montañas. en las... María Sabina vivió en el istmo de Tehuantepec algún tiempecillo y fue cuando se regresó a su pueblo natal. Puede ser. Estoy ahorita bien empapado ahí con Oaxaca, pero esto, esto de verdad necesita repetirse. Ojalá que se pueda y la siguiente vez le voy a traer un presente al señor de allá de Tehuantepec, algo lleno de magia. La siguiente vez que lo invitemos le vamos a traer algo de magia de allá de Tehuantepec. Y no me resta más que decirles gracias a las personas que están detrás de todo esto, gracias a HAL Medios, gracias sobre todo a usted. Yo soy Brali Sol, de corazón, palabra y pensamiento.
amenazo con volver. Muchas gracias.